Regresamos a esta mesa de análisis económica anual de Cuentas Claras con nuestros mejores analistas en el país, el doctor José Luis de la Cruz y el maestro Pedro Tello Villagrán. Y bueno, Pedro, José Luis, el pilar también fundamental en nuestra economía es la política monetaria. Y este año nos hemos llevado menudas sorpresas desde el anuncio o la insinuación por parte del Poder Legislativo de modificar la ley del Banco de México en materia de compra de dólares. Después, pues obviamente no fue insinuación, sino fue el anuncio del secretario de Hacienda que dejaba el puesto Arturo Herrera para irse como gobernador del Banco de México. Después, a última hora, el cambio, bajaron obviamente del tren al doctor Herrera y subieron a una nueva propuesta. Y bueno, a final de cuentas son personas. Lo que está ahí es la institución, el Banco de México y su pilar fundamental, que son sus herramientas, sus instrumentos de política monetaria. Viendo así al cierre del 2021, sin duda que la gubernatura del maestro Alejandro Díaz de León, y hoy con otros 4 subgobernadores, ahora con el anuncio de la política monetaria en camino hacia el 2022, pero veamos en este 2021, el peor enemigo del Banco de México es la inflación. Y bueno, el comportamiento de los precios, ahí lo tenemos, 7.45 hasta la primera quincena de diciembre. Nuestro Banco Central, mi querido doctor José Luis de la Cruz, ¿está haciendo lo suficiente? ¿Le queda por hacer? ¿O bien habrá más pendientes? A mí me parece que el contexto que está enfrentando el Banco de México, además de extraordinario, lo que muestra es que no necesariamente la política monetaria va a ser suficiente para poder controlar la escalada en precios. ¿A qué me refiero? Pues normalmente lo que nosotros observábamos era movimientos en tasas de interés que de alguna forma mitigaban el incremento de la inflación. ¿Por qué? Porque frenaban la inversión, el consumo, pero en esta ocasión, dado que el aumento en precios no solo tiene factores endógenos, es decir, no solamente es atribuible al desempeño de nuestra economía, que básicamente es de baja productividad, sino que también tiene su razón de ser en un aumento en precios de commodities, de materias primas, que comenzó desde mayo del año pasado y el cual no se observó adecuadamente y que para finales del 2020 en precios de aluminio, de granos, de algunos minerales, ya llegaba a tener escaladas de entre 80 y hasta 100%. Es decir, solo era cuestión de tiempo para que eso permeara a la economía interna. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que por un lado, todos estos vaivenes que bien enunciaste en la parte política de la operación de Banco de México, su parte administrativa, todos estos cambios de señales, pues de alguna forma distraen o distrajeron al Banco Central en su operación, pero por otro también debemos de mencionar en un entorno en donde la inflación está presente casi en todos los países. Los únicos que no están enfrentando esta situación, hablamos de China, hablamos de Japón, fundamentalmente países del este de Asia, es porque tienen altos niveles de productividad y están en capacidad de manejar esa presión inflacionaria. Hoy Banco de México, desde mi punto de vista, va a enfrentar la seria disyuntiva de poder usar el incremento de tasas de interés, restricciones en la parte financiera para intentar frenar la inflación. A mí me parece que eso no va a ser suficiente, sobre todo en el primer semestre del año, y que mucho de la inercia de la inflación va a permanecer muy probablemente hasta el 2023 y que en ese sentido se van a tener que probar complementos de política económica que intenten frenar la inflación, pero en donde, ojo, el gran sacrificado podría ser el crecimiento económico, la generación de empleo y la inversión. Y eso evidentemente es una ecuación que México no debería de usar. México tiene que encontrar cómo controlar la inflación sin frenar el escaso crecimiento que se está observando en estos meses. Sí. Sí, sin duda, también, Pedro, estarás de acuerdo con nosotros que una política fiscal restrictiva como la que tenemos con esta austeridad republicana, una política monetaria que apunta justamente hacia ser restrictiva por lo que acaba de mencionar José Luis y pues llevarse entre las espuelas ahí
quizás al crecimiento económico y las personas de a pie, las que te están escuchando, Pedro, cómo enfrentar a este enemigo público número uno que es la inflación. Sin lugar a dudas, yo creo que la inflación es el enemigo público número uno de la sociedad mexicana en lo que a este 2021 se refiere y lo seguirá siendo a lo largo del año 2022. Se va a sumar a los problemas que traemos ya arrastrando de tiempo atrás, que es la insuficiencia del empleo en cantidad, la insuficiencia del empleo también en calidad, y al mismo tiempo frente a esta atonía o esta, yo diría, reacción muy lenta de la inversión productiva en nuestro país, para una economía que requiere inyección de recursos para mejorar sus propias capacidades productivas, para mejorar su propia productividad y al mismo tiempo para empezar a ofrecer una oferta de bienes y servicios que en condiciones de costos bajos y de mayor capacidad para llegar en mejores condiciones de precio final al consumidor final, le permita a esta economía empezar a contener el avance de la inflación. Yo creo que, y coincido plenamente con José Luis, el manejo de la política monetaria que el Banco de México va a preservar a lo largo del próximo año para tratar de contener el incremento o el ajuste o lo que llaman algunos la separación o el desanclamiento de las expectativas de los agentes económicos, va a ser muy agresivo y eso desde luego va a elevar el precio del dinero, va a elevar el costo del crédito y va a ser todavía más difícil la operación de la planta productiva nacional. Para los hogares, hay que señalarlo, nos espera y le espera a la mayor parte de las amas de casa un periodo en el 2022 marcado todavía por niveles elevados de precios en los bienes y servicios de consumo habitual y consecuentemente la necesidad de empezar a prescindir, como lo ha venido haciendo a lo largo de este año, de productos que antes consumía para poder mantener un estatus de bienestar o de bienes que lleve al hogar que permita por lo menos mantener un nivel digno de bienestar. Así que estamos frente a una circunstancia, la inflación, que va a condicionar el manejo de la política monetaria, que va a encarecer el costo del dinero, que va a ser más difícil la operación de las empresas, pero que desde luego va a seguir erosionando paulatina y consistentemente el poder de compra de los ingresos de la mayor parte de las familias en México. Y ese es, diría yo, quizás el problema más importante que en materia social tendremos que enfrentar el próximo año. Sí. Vaya, pues sin duda que estos apuntes finales, tanto de tu parte, doctor José Luis de la Cruz, como también de tu parte, mi querido maestro Pedro Tello, han sido fundamentales para poder haber hecho con una extraordinaria capacidad de síntesis como es la de ustedes, este balance del año económico 2021 e incluso hasta los acontecimientos de hoy con Petróleos Mexicanos, por lo cual estamos infinitamente agradecidos en la Agencia Mexiquense de Noticias, en Cuentas Claras, particularmente del mío, por preciarme de su amistad. Mi querido Pedro, muy feliz noche de Año Nuevo, te mando un fuerte y fraternal abrazo y a ti, José Luis, todo nuestro aprecio, como sabes, ¿verdad?, por la extraordinaria aportación que haces también a los medios, tan necesaria que es, y verte tan en buen estado, mi amigo. Gracias, muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo para ambos, esta es su casa y bueno, nos vemos entonces en el 2022, amigos míos. Hasta el próximo año, buenas noches. Hasta el próximo año. Buenas noches.